Hola, mi nombre es Anthony Galván Pineda, soy estudiante del Instituto Rosario Castellanos de la materia de Filosofía del Derecho del grupo 204. Hoy les voy a presentar el tema de axiología jurídica. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Por eso es muy común y frecuente que la axiología se le denomine filosofía de valores. La axiología junto con la deontología se constituyen como las ramas más importantes de la filosofía que contribuyen con otra rama más general que es la ética. Por otra parte, la axiología jurídica es una rama de la filosofía del derecho encargada de estudiar, entender y hacer un análisis crítico de los valores morales y jurídicos. También se ocupa del problema de definir cuáles de esos valores deben considerarse para lo que sea correcto un modelo de derecho. La axiología jurídica también es conocida como teoría del derecho justo. La primera tarea de la axiología jurídica es la de definir cuáles valores importan y cuáles no. Ahora bien, vamos a conocer su historia. La axiología o estudio de los valores nació en Alemania a finales del siglo XIX, comprendiendo también la actual Austria. Su introducción se produjo a principios del siglo XX, no obstante, los antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada filosofía práctica o conciencia práctica. Ellos comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores y solo después se ocuparon de su análisis filosófico. En la vida real, el hombre aprende primero a estimar y desestimar, a evaluar y desevaluar, en fin, a valorar antes de tomar conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica. De la misma manera procedieron los griegos con la especificidad de que la moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas. Entre 1930 y 1973, el matemático y filosófico Dr. Robert Hartman se dedicó a entender cómo piensan las personas, por lo que definió a la axiología como la ciencia que estudia la manera de pensar. En específico, la axiología estudia cómo las personas determinan el valor de las cosas. Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona y completa. El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo, vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario, las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más humano. Por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la relación que estos guardan con otro tipo de valores. Los valores infrahumanos son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la agilidad y la salud. Por otra parte, los valores humanos inframorales son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo, la inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto y socialmente hablamos la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. Ahora veamos los valores terminales. Estos son estados finales o metas en la vida que al individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. Ahora bien, veamos algunas características de los valores. Independientes e inmutables, son lo que son y no cambian, por ejemplo, la justicia, la belleza y el amor. Valores absolutos, son los que no están condicionados o atados a ningún hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la verdad o la bondad. Valores inagotables,
No hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa por mejorar su marca. Valores objetivos y verdaderos. Los valores se dan en las personas o en las cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal para todo ser humano y necesario para todo hombre. Por ejemplo, la sobrevivencia de la propia vida. Los valores tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es que puede hacerlos parte de su personalidad. Valores subjetivos. Los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona. Su importancia es solo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo con sus intereses o necesidades. Valores objetivos. Los valores son también objetivos porque se dan independientemente del conocimiento que se tengan de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores cambian cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un determinado valor. Ahora veamos los valores que le importan al derecho. Los valores religiosos y los pura y estrictamente morales son irrelevantes para la estimativa jurídica. Por ejemplo, a la hora de juzgar un caso no debe importar cuán religiosa o santa sea la persona juzgada. En el caso de un deudor moroso no debe importar que haya tenido la buena voluntad moral de pagar, aunque al final no lo haya hecho. Por el contrario, valores como la dignidad de la persona, la libertad, la paz social, la igualdad, la equidad, la cultura, la sanidad, la seguridad, el orden y la justicia sí se constituyen como valores normativos para el derecho. La axiología jurídica y el bien común. El bien común como deber y como derecho abarca en sí mismo valores como la integridad del ser humano, la libertad, el bienestar, la paz y la cultura. Es función de la axiología jurídica establecer las reglas de proporcionalidad acordes al bien común para que pueda cumplirse el principio de justicia como esencia, como valor y no como arbitrariedad. La justicia formal y la justicia material. La axiología jurídica debe ocuparse de establecer las categorías esenciales para la aplicación de la justicia y para hacerlo es necesario adoptar una escala de valoración que permita separar lo que es importante y necesario de lo que no lo es. La noción de justicia deberá abordarse siempre desde dos puntos de vista, uno formal y otro material. Ahora veamos las normas jurídicas. Las normas jurídicas están codificadas formal y de manera oficial mediante códigos, constituciones, reglamentos, leyes, etc. Solo existe un derecho o sistema jurídico único para toda la sociedad, aunque dicho sistema no tenga el respaldo moral de todos sus miembros. Así pues, en la sociedad dividida en clases antagónicas solo existe un derecho, ya que solo existe un Estado. Ahora veamos la aplicación de las normas morales. Esta es diferente ya que se cumplen a través del convencimiento interno de los sujetos y por tanto exigen una adhesión muy personal a estas normas. Nada ni nadie puede obligarnos a cumplir la norma moral, lo que quiere decir que no existe ningún mecanismo coercitivo externo que pueda pasar por encima de la voluntad personal, aunque la sanción de la opinión pública con su aprobación o desaprobación nos mueve a actuar en cierto sentido. En conclusión, los valores determinan las normas morales, es decir, que los valores establecen un modelo de conducta aceptable en una sociedad y para garantizar que este modelo sea observado por los miembros de esa misma sociedad se emiten las normas que regulan la actuación del individuo dentro de esta sociedad. La relación entre ética y los valores es que la primera es el estudio de los actos humanos o costumbres y los valores son en sí actos o costumbres preferidos o aceptados por una sociedad. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.